dice el título de esta charla es ¿Dios es tu amigo? O sea, eso es algo que al final de la charla nosotros vamos a tener que responder. Entonces se titula ¿Dios es tu amigo? Vamos a ir a la palabra en el Salmo 25, el libro de Salmos, capítulo 25, verso 14 al 15. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Vamos a ir, listo. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Amén. Dice la Escritura que el Señor es amigo de los que le temen. Entonces el título de la charla es ¿El Señor es tu amigo? Porque aquí claramente el salmista nos lo está expresando. Dios es amigo, no de todo el mundo. No dice Dios es amigo de todos los seres humanos. Así como tampoco en la Biblia se nos dice que Dios es padre de toda la raza humana, tampoco. Entendemos o lo hemos aprendido por la Escritura que solamente son hijos de Dios aquellos que han recibido a Jesucristo, que creen en Jesús y lo confiesan como Señor. A ellos se les permite ser llamados hijos de Dios en la adopción. El resto, los que niegan a Jesús, pues ahí está la respuesta, no son hijos. Acá también vemos en este salmo claramente que no toda la raza humana ni no toda la creación es amiga de Dios. Dice que el Señor es amigo de aquellos que le temen y a los que le temen les enseña y les revela su pacto. ¿Qué es tener temor de Dios? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio, o sea, para poder tener temor de Dios hay que tener sabiduría, no inteligencia. Sabiduría, que es la capacidad de aplicar lo aprendido. Esa es la verdadera sabiduría, que tú aprendiste algo de la Escritura y tú puedes aplicarlo en tu vida y eso se te cuenta a ti como sabiduría. Tú puedes saber mucha Biblia, tú puedes conocer el hebreo, el griego, el arameo, conocer la versión peshita o cualquier tipo de versión, estudiarla, pero si ese conocimiento no se aplica a nuestro diario vivir, no tenemos nada, solo es conocimiento, se necesita sabiduría. Entonces dice que Dios le entrega el pacto justamente a los que le temen y la palabra temor que se traduce en este salmo está escrito en hebreo y es la palabra yirah, con Y-I-R-A-H, yirah, que quiere decir lo siguiente. Esto habla de temor reverente y asombro hacia lo que Dios hace y me lleva a guardarme a mí del peligro. Es un temor reverente, es un asombro a quien es Dios, lo que Él hace y me lleva a mí. Es un temor que me lleva a guardarme del peligro. Ese es el verdadero temor de Dios. Entonces sí es necesario tener temor de Dios, porque tener temor de Dios me guarda a mí de caer en las trampas del enemigo, como lo decía el siguiente versículo. Ahí lo decía claramente, dice, mis ojos están puestos siempre en el Señor porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Lo decía el versículo 15. Entonces tener temor de Dios en este orden de ideas quiere decir estar asombrado. Esta madrugada yo leía en mi devocional sobre Job, cómo Job conoce a Dios porque él lo ha conocido anteriormente, tiene comunión con Dios, es un hombre íntegro, es un hombre piadoso, es un hombre recto, se ofrece a sí mismo cada día delante de Dios por él, y no solamente se ofrece por él, sino por sus hijos y por su familia. Es más, se presenta por toda la casa que él tiene a cargo, por todo lo que corresponde a él, todo aquello que está bajo el cuidado de sus manos, él lo presenta delante de Dios y cubre en oración cada día todo lo que Dios le ha entregado, lo que Dios le ha confiado. Pero aún así, él escribe algo al final de su proceso, casi terminando y culminando. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dice que él se arrepiente. Aún así, a pesar de haber sido una persona que tenía una comunión con Dios, una amistad, podríamos llamar a alguien íntegro, él tiene que vivir a Dios de otra manera. Lo vive, lo respira, lo palpa, lo experimenta de una manera y
yo leía hoy cómo él se asombraba, decía, me asombra Dios, tengo temor de Dios porque Él es soberano. Finalmente Él hace lo que quiere, su mano se ha grabado sobre mí. Me ha reprendido Dios, no sé por qué, porque Él alegaba todo el tiempo su integridad. Y decía, yo he sido un hombre íntegro. Él defendía su integridad frente a los amigos que le lanzaban como dardos y lo acusaban. Y Él se defendía en su integridad, pero Él decía, me asombra Dios. Conozco a Dios de otra manera y conoció al Dios que es soberano, que es poderoso, que tiene el poder para levantar una vida, pero también si Dios quiere acabarla, la acaba. O sea, hay que tener temor de Dios. Yo veía las palabras de Job. Mira, a mí uno de los libros que más me ha costado trabajo estudiar siempre ha sido Job. Esta vez lo abordé de una manera diferente, entré a estudiarlo de una manera muy diferente. Y yo veía cómo Job pudo conocer la soberanía de Dios de otra manera. Hay gente que dice y habla a la ligera, pues si en algún momento de mi vida paso por el desierto, pues lo pasaré. Pues si pasan cosas malas, las tendré que pasar. Y la gente habla facilito, pero la gente no sabe qué es pasar por un desierto. Es complejo. Los procesos duelen. Duelen porque duelen. Pasar por el desierto y ser formado en el calor y la intensidad de un desierto duele. Eso no es cualquier cosa. Una vez en el año 2009 yo estaba llorando por una situación que me pareció muy triste y en verdad usted la mira y si se las contara es triste. Es una situación dolorosa y estoy en medio de algunas personas y no pude contener el llanto y empecé a llorar. Y una persona que está pasando por un luto muy fuerte me pone la mano en el hombro y me dice, esto no es tan doloroso. Y yo la miraba y decía, es doloroso para mí. Y me tocaba y me decía, esto no es tan doloroso. Es mejor que guarde sus lágrimas para el momento en que en verdad las vaya a necesitar, porque hay cosas más dolorosas en la vida. Y yo en ese momento decía, no nos entendemos, sí, su luto es muy grande, pero con el pasar del tiempo y al entrar en otro tipo de desiertos y de procesos, entendí que había sabiduría en esas palabras, que en verdad lo que pasó fue doloroso, pero no era tan doloroso como otras situaciones que he tenido que librar y enfrentar a lo largo después del 2009, a lo largo de estos años. Entonces uno dice, hay que tener un control sobre nuestra boca y entender que el temor de Dios nos guarda a nosotros de caer en el peligro. Es tener temor de Dios. ¿Es miedo? Sí. Sí. Sí, debe ser un temor reverente. ¿Por qué no? Siempre decimos, no es miedo. No, pero es que debe ser un temor que guarda, no es ese pánico de que Dios es un monstruo o es alguien malvado. No, Él es bueno. Yo tengo que tener claro, el Señor es bueno. Bueno es Dios siempre. Y si Dios me permite a mí pasar por una situación que es contraria a mí, que supera mis fuerzas, que me sobrepasa, Dios sabe por qué lo permite, pero nunca dudar de la bondad de Dios, porque Dios es bueno y si Dios permite algo y si Él trae algo sobre nuestra vida es para bendecirnos, como lo hizo en el caso de Job, a quien despojó de todo y finalmente con el tiempo se da la razón a Dios eterno de que la gente que estaba rodeándolo en algún punto de su vida no era gente buena. Tanto así que su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, ¿qué clase de persona, viendo a otra persona completamente rendida, procesada, molida y humillada, tiene la osadía de levantar su voz para decirle, maldiga a Dios y muérase? Ya, deje de retener su integridad y su amor hacia Dios, maldígalo y muérase. O sea, ¿qué clase de persona le cae al caído? Mucha gente, muchísima gente le cae al caído. Muchos ven a alguien colgando del precipicio como en las películas, agarrando con sus 4 deditos, con todas sus fuerzas posibles, el borde del barranco y se paran en el borde para pisotear lo poquito de fuerza que a ti te queda. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Muchísimas. La mujer de Job, la familia que lo rodeaba no era tan familia. La gente fue familia y la mujer fue mujer y fue familia mientras convenía, porque era el hombre próspero, el rico, ¿sí me explico? El de autoridad, el importante, pero cuando lo ven en todo su proceso la gente quiere quitarse. ¿Cuántas veces hemos visto gente que nos da la espalda a nosotros en nuestros peores momentos? Si algo yo nunca olvido
de verdad, si algo tengo en mi mente y en mi corazón, es la gente que se la ha jugado conmigo cuando peor he estado, que cree en mí en mis peores momentos, que está conmigo en el ojo del huracán y en lo peor de la tormenta. Nunca puedo olvidar eso, nunca, porque muchas veces yo necesito, en esta época, en esta temporada es cuando más necesito que levanten mis manos, necesito que ayuden a levantar mis manos, porque es que en realidad no tengo ni fuerzas para levantarlas. Y tú llamas al uno, ven, por favor, ayúdame a orar por esto. Llamas al otro, ven, ayúdame a orar. Y cuando tú miras, ni al que llamaste primero, ni al que llamaste de segundo, ni al que llamaste luego. Y tú dices, Señor, tú y yo, y las personas que en integridad se han guardado y están respaldando, que de verdad tú sientes que están ayudándote a echar el pleito. Pero no son muchos. Tú con tu manito cuentas y volvemos a lo mismo. Con las manos contamos y en la mano caben. Pero de ahí para allá, tú miras y tú dices, hombre, pero ¿dónde está? Esta mañana lo leía también, mi íntimo, mi amigo, al que me unía, una hermosa amistad, con quien compartíamos los secretos en la casa. Es que compartíamos el pan. Yo leía esta mañana esa palabra y yo decía, claro, así ha sido. ¿Cuánta gente vamos a estar? Y te emocionan y te ilusionan, pero en el momento te dan que tú necesitas, porque cuando todo está bien, eso sobra. O sea, no digo que no sea importante, es importante. Pero cuando estás mal es cuando más necesitas a alguien que te dé la mano y te ayude a levantarte. Todos como seres humanos lo necesitamos. Y es triste ver que cuando pasan esos momentos uno mira y uno dice, perdón, no están, se fueron. ¿Por qué? Tienen otras prioridades, otras cosas ocupan su mente y su corazón, su atención la está tomando otras y no están contigo para apoyarte. Y tú dices, ok, Señor, con las personas que, es más, somos más, ¿no? Porque donde hay dos o tres, el Señor está. Entonces, es acá donde nosotros debemos entender lo que es temor. Dice que ese temor es un asombro hacia lo que es Dios y me lleva a guardarme del peligro. Luego dice que Él enseña su pacto, el pacto. Y pacto en hebreo es berit. Berit significa alianza, unión, contrato, tratado. Cuando habla de un trato, de un pacto, de una alianza, berit, se está hablando de que cuando somos aliados, nosotros, los que somos aliados, estamos buscando una misma cosa. No se puede decir, empezamos una sociedad nosotras, una empresa, un emprendimiento. No se puede decir, lo emprendimos. Y yo estoy buscando que mi empresa crezca y ganar nuevos clientes y promocionar de manera excelente los productos. Y por el otro lado, mi aliada, que es mi socia, porque es un contrato, está desprestigiando nuestros productos, haciéndole mala publicidad, demeritando el trabajo y haciéndole la guerra. Eso no sería absurdo, eso es absurdo. No sería correcto, sería lo más ilógico. No existe. No lo hay, gracias y muy amable. Gracias. ¿Sí ven? Un hombre conforme al corazón de Dios. Miren, no existe una alianza si las dos personas no están buscando lo mismo. Dios revela su pacto a los que le temen y el pacto es una alianza entre tú y Dios. No puede ser que el Señor está buscando algo para tu vida, algo sobre tu vida y tú estás haciéndole la guerra a Él buscando otra cosa totalmente diferente. Vamos a hablar de lo que es temor de Dios por la palabra. Vamos a hablar de lo que es temer a Dios por la palabra. Dimos el significado según el hebreo, ¿verdad? Lo miramos lo abordamos desde el hebreo, pero quiero que lo abordemos ahora desde la palabra. Esto está en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, nueva traducción viviente. Vamos nuevamente con la traducción viviente, la nueva. Dice en Proverbios 8:13 lo siguiente, dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por
Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Amén. Y deberíamos decir amén y amén. Sellar esto. Ese es el temor a Dios. Acá claramente nos explica, miramos Yirah, un temor, un asombro hacia lo que es Dios, hacia su grandeza, su soberanía, su majestad. Entender que Él sopló de su aliento y la mar se dispersó. Se recogió el mar para que el pueblo de Dios pasara en seco. Eso me tiene que dar temor a mí, porque puedo pasar yo en seco, pero también temor de Dios, entender que Dios se toma en serio. Él se toma en serio el pacto que nosotros hacemos con Él. Tal vez nosotros lo hacemos a la ligera, pero mi Señor se toma el pacto que hacemos con Él en serio. Tanto así que de su aliento sopló, el mar se recogió, su pueblo pasó a salvo, pasó en seco, pero los enemigos de su pueblo, los que querían oprimir a lo que a Dios le pertenecía, los que los latigaban, los que los perseguían, los que los humillaban, los que los menospreciaban, los que los maltrataban, todo el tiempo extendían su mano para oprimir lo que era de Dios. Ojo con eso. Entiendan algo, no se metan en problemas con Dios. Cuando alguien le pertenece a Dios, debemos manejarnos con cuidado con todo el mundo, pero en especial cuando alguien ama a Dios, porque Dios se toma en serio el pacto. Si tú viniste a esconder tu vida en Él, si tú viniste a refugiar tu vida, tu corazón, a esconderte en Él, Dios se toma en serio los pactos que hemos hecho nosotros con Él. Y esto a uno a veces le duele, porque hay gente que amamos que no nos ama a nosotros. Hay gente a la que nosotros amamos que de vuelta nos entregan odio. Hay gente que tú amas, sirves, quieres proteger, quieres todo lo mejor para esas personas, pero ellos a cambio te están retribuyendo a ti odio, desprecio, menosprecio, opresión, vituperio, calumnias, persecución, maltrato, humillación. Todo lo contrario a lo que tú estás sembrando. Ojo con esto, porque Dios, mi Señor, de quien soy, a quien sirvo y en cuya presencia estoy, se toma en serio los pactos que nosotros hacemos con Él. Y esto no es un juego. Esto no es un juego. Cuando tú, delante del Señor, has hecho todo lo que es correcto, lo que te corresponde a ti, porque hay una parte que a ti te corresponde y hay otra que solamente puede hacer Dios. Cuando tú, como hijo de Dios, como hombre o mujer, temerosos de Dios, te ocupas de cumplirle a Dios haciendo lo que es tu parte, sembrando amor, sembrando servicio, no seas vencido con el mal, con lo malo, vence con el bien el mal. Mira, cuando tú le cumples a Dios, cuando tú te esfuerzas, porque el Dios que conoce todas las cosas, conoce también tu corazón. Él conoce qué esfuerzo tú has hecho para ser una persona íntegra y correcta. Él conoce, porque de verdad que a veces cuesta demasiado ser correcto. Nos cuesta. A veces no es tan fácil, algunas veces es más sencillo, otras veces se pone más compleja la cosa, porque hay gente que es difícil de amar, hay gente que es demasiado complicada, hay gente que tú quieres abrazar y es como un puercoespín que tú quieres abrazar, pero a cambio de tu abrazo te está enterrando las púas que tienen por todo su cuerpo, porque viven en odio, en amargura, en rabia, en rencor, en resentimiento, en el mundo, en el pecado, en la carne, porque no viven para Dios. Y entonces lo que han construido en su vida no tiene que ver con armadura de Dios, con vestidura sacerdotal, con el efod de lino, con la mitra que habla santidad a Dios, con la misericordia que gobierna el pectoral del sacerdote, con las vestiduras de integridad. Hay gente que no se viste así. Hay gente que dicen Colosenses, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es la unión perfecta, vístanse de amor. Hay gente que no obedece a Dios en su mandato, no se visten de amor, entonces se visten de lo que decía la Escritura. Cuando la gente del pueblo hacía alianzas con la gente impía, fue algo que Dios les dijo: no hagan alianzas con la gente que no ama a Dios, porque esa gente se le va a convertir a ustedes como espinas en su costado. Hay gente que todo el tiempo vive en ese rollo.
que han hecho tantas alianzas con la carne, con el mundo, con lo incorrecto, con lo que va en contra del diseño perfecto de Dios, que se visten y se revisten es de espinas y de cardos. Son puercoespines con patas, perdón, con piernas. Son puercoespines andantes. Y tú quieres servirles y como quieras tú te acercas y te están hiriendo. Y tú quieres dar lo mejor y como quieras vuelven y te hieren. Y tú quisieras darles un abrazo pero vuelven y te lastiman. Entonces cuando tú delante del Señor le has cumplido a Dios, porque es un tema con Dios, cuando tú has hecho todo lo que corresponde a tu parte delante de Dios, y Dios ha visto el esfuerzo que tú has hecho por servir, por amar, por ministrar, por sembrar cosas correctas, el Señor reconoce que allá hay un pacto de alguien que pactó en integridad como lo hizo Job. Y a que de vuelta ha recibido el maltrato y el menosprecio y la acusación de los amigos como Job, Dios dice, ok, déjame ya entro yo a orar. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dura, Dios nos guarde que estemos en sus manos de la manera correcta. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ojo con eso, porque hay gente que es demasiado vanidosa. Hay gente que es demasiado como que sí me explico, como que todo gira, el narcisismo, como que quiero que todo, ok, soy como, ustedes saben, el pavo real que levanta su plumaje. Y a veces Dios tiene que pinchar el pavo. Y luego tú ves gente pasando por unos procesos que ni cabello les queda, que se demoraban 20,000 horas haciéndose el copete frente al espejo, cepillo, tenedor, lo que sea, trinche, lo que sea, copete de los años 80, lo que sea. Y de repente solamente Dios sopla y la mar viene a cubrir aquel opresor de un hijo de Dios. Y sin cabello, ya es donde vienen a quedar las cosas, donde vienen, o sea, de verdad esto es un tema serio. Job lo tuvo que vivir, Job se quedó sin nada, un tiesto para rascarse las llagas que supuraban pus, materia de su cuerpo, el hedor era impresionante. Hablaba y salía hedor por su boca, o sea, tuvo que pasar por una situación demasiado compleja, demasiado difícil este hombre. Entonces, si nos aterramos de nuestros procesos, eso no es nada. Comparado a eso, uno dice, no, la hemos pasado muy bien, hemos estado muy bien, estamos bien gracias a la misericordia de Dios. Pero ojo con eso, porque temor de Dios es odiar la maldad. Entonces luego dice el proverbista, dice, por eso odio el orgullo. Yo publiqué algo en el devocional, bueno, una palabra en estos días en el grupo. No nos asombremos. El que no tiene un corazón recto vive orgulloso a toda hora. El que no quiere invocar a Dios se levanta en orgullo. Es normal, ¿no? ¿Por qué nos asombramos? Dice, odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción, lo que es corrupto, lo que es profano, como los políticos, esa corrupción que gobierna, esa corrupción que no nos deja avanzar, que no nos deja progresar, eso debemos odiarlo, jamás hacernos partícipes de la corrupción. Y luego dice, y el lenguaje perverso. Ojo con esto. Aprendamos a cuidar nuestras palabras, porque eso es parte del temor a Dios. Odiar ese tipo de cosas que son incorrectas, odiar el orgullo, odiar la arrogancia, odiar el lenguaje que es contrario al lenguaje de Dios. No se trata de que seamos gente religiosa, no se trata de recitar la palabra, se trata de vivirla y abrazarla, de creerla, de eso se trata. Entonces acá nosotros lo vemos que Dios está dispuesto a hacer alianza con nosotros siempre y cuando nosotros caminemos para el mismo lado que Él está caminando. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos al mismo punto. No existe un yugo desigual y menos con Dios, no puede haber, no existe yugo desigual. Dios quiere para ti un camino de rectitud y de bendición. De hecho, en la Escritura nos habla todo el tiempo, hay dos caminos. Deuteronomio, Levítico. El camino de la obediencia te lleva a la bendición. El camino de la desobediencia te lleva a la maldición.
No hay un tercer camino, dice la Escritura. El camino que nos lleva a la obediencia es bien difícil, es estrecho, pero finalmente es un camino que nos va a llevar a la eternidad más que a cualquier otra cosa. Si nosotros, estábamos mirando la vez pasada, el jueves, sobre Abraham, y yo tenía que pensar en muchas cosas y yo decía, increíble Abraham, porque vivió en medio de la bendición de Dios, porque la vivió. Disfrutó una prosperidad increíble, el tipo muy rico, muy próspero, la economía increíble, respetado, honorable. Cometió 1000 errores, como todos nosotros. Pero el tipo camina en la integridad con Dios, en la bendición de Dios. Y algo que me impactaba es que nunca se enamoró de las bendiciones de Dios. Jamás se apegó a esas bendiciones. Nunca se enamoró ni se aferró a las bendiciones. Nunca se aferró a la promesa. No se enamoró de la promesa ni de la bendición. Mucha gente camina enamorada de la bendición y de la promesa. Y nosotros debemos amar al Dios de la promesa, no a la promesa. Debemos amar al Dios de las bendiciones, no las bendiciones. Él vivió, dice que todo el tiempo como un extranjero. Él entendía, estoy de paso. De hecho dice, caminó por la tierra prometida. La caminó, la contempló, pero él nunca se aferró a esa tierra, no se ancló. Él entendía, yo acá soy de paso. Tanto así que cuando el Señor le pide lo que él más ama, está dispuesto a sacrificarlo en el altar. Está dispuesto y muere a lo que él es, porque dice, si Dios lo pide, él lo resucitará. Creo en Dios. Tiene el poder, si tuvo el poder para entregármelo a sí mismo, si Dios me lo está pidiendo, Dios mismo lo va a resucitar. A nosotros nos falta eso, tener fe para entregarle nuestro corazón, nuestras emociones. Señor, si tú ahorita me estás pidiendo todo esto, te lo entrego. Tú tienes el poder para resucitar aún en mi corazón la plenitud que solamente proviene de Dios, la bendición que proviene de Dios. Estar en pareja es algo hermoso. Dice que el que encuentra esposa, encuentra la bendición de Dios. Es un tesoro. Creo que igual para la mujer, encontrar un buen hombre en este tiempo también es un tesoro. Se lo decíamos a un señor hace poco que conocimos, hace unos días. Hablaba de su esposa y yo le decía, pues cuídela. Hombre, cuídela, porque encontrar una buena mujer en este tiempo es un tesoro. Cuídela, valórela, respétela. Lástima que no pude hablar con la señora porque le hubiera dicho de vuelta exactamente igual. Es necesario. Ahora, hay que entender que en Dios lo que le entregamos, Él es capaz. La soberanía, la majestad, el poder de Dios tiene la capacidad para resucitar aquello que nosotros le entregamos a Él. Hay que entregarle a Él, hay que confiar en Él. Él decía, bueno, si Él lo pide, Él hará. Me prometió tener una descendencia, pues de algún lado vendrá la descendencia. En ningún momento hizo un trato, podemos negociar, y si te entrego mejor a Ismael y te encimo unos 3 o 4 esclavos, ¿no quedaría mejor? De ñapa te mando 4 esclavos, los que menos me caen bien te los mando y los sacrifico allí. Pues Ismael, pues como quieras, tú sabes, eso fue una cuestión ahí como un error, pues te entrego a Ismael y te doy de ñapa 4 esclavos y ahí cuadramos caja. Porque es que nosotros somos expertos en querer hacer negociaciones con Dios. Ay, Señor, y todo, y en la iglesia, y temprano, y entonces buscamos a nuestro acomodo. Y si la reunión pudiera ser mejor a las 11, alguien me decía una vez, pastora, cuando íbamos a abrir el servicio los domingos, y no se podrá un poquito más tarde para que la gente duerma más, alcancen a desayunar tamal con chocolate, caldito, y lleguen ya llenitos a la iglesia, casi llenitos y tanqueaditos, pueden estar mejor. Y entonces por ahí tipo 11, para no esforzar tanto, y pues que la gente... Y yo, oye, qué bonita tu sugerencia, pero mejor no. Creo que mejor no, vamos a entregarle a Dios la primicia. Vamos a llegar un poquito más temprano. Si no alcanzamos a tomar caldo o tamal, lo que sea, pues bueno, después salimos y nos tanqueamos. En la iglesia siempre hay café, y a veces hay café con pan, entonces está bien, ¿no? Acá estamos. Miren, queremos a nuestro... Y mejor si lo transmiten en vivo. Sería mejor si la prédica sale en vivo, para yo desde mi casa con un buen chocolatico y un pan baguette, mojando el pan, porque me gusta mojadito el pan entre el chocolate, pastora. Y si mejor me conecto mientras mojo el pan con chocolate desde la comodidad de mi pijama,
será mejor. La gente está buscando otras alternativas. Y ayer aprendíamos que nosotros no nos regimos por la ofrenda ¿de quién? ¿Se acuerdan? De Caín. Nosotros no nos medimos con la ofrenda que Caín le quiso dar a Dios, porque él quiso dar como quiera, cualquier cosa para Dios. Lo que caiga, vamos para Dios. ¿Cómo es para Dios? Entonces pedíle unas frutas que se cayeron, ¿no? Acomodo la canasta, la decoro medio bonita y tome ahí su canasta, su ancheta de frutas. No se trata de eso. El otro dijo, voy a dar lo mejor. Nosotros somos como el otro que da lo mejor. No nos medimos por la ofrenda del mediocre. Por eso estamos. ¿No es así? ¿Nos cuesta? Sí. Acá, por ejemplo, Paula, viniendo desde Zipaquirá, ¿cuántas horas? 3 de Bogotá. Fuera de Bogotá. Es algo que de verdad honré esta semana en Instagram. Porque qué mujer tan especial con nosotros. Una persona que entró en bendición a la iglesia, que se tuvo que mover porque era designio y voluntad de Dios que se moviera, y se movió de nuestra casa dejando puertas abiertas, en obediencia, en sujeción, en oración. Todo el tiempo le acompañamos en su proceso, una cosa que de verdad valoro y aprecio demasiado. Una persona que viene desde fuera de Bogotá a nuestros servicios, tomando una flota, tomando otro transporte, se desplaza a nuestros servicios. Una persona que siempre que se necesitó en casa, servicio, ofrenda, amor, lo que fuera, para la casa siempre estuvo dispuesta, ¿no? Amando la iglesia. Ahora, desde Los Ángeles, recibiendo la palabra con nosotros y el proceso de formación. La señorita Lady viene desde fuera de Bogotá también, desplazándose desde La Calera, que ya es fuera de Bogotá, haciendo toda su ofrenda de desplazamiento hasta la casa de Dios para adorar a Dios en casa. Y casi que tú también, Matías. Nosotros tenemos que ser honestos. A Dios se le entrega lo mejor. No, al lado de mi casa hay iglesia. Yo paso de la puerta y al lado de mi casa hay una iglesia. Yo puedo congregarme ahí facilito, pastora. Finalmente, espérate. Pero es que disculpen, si tú comes en la hamburguesería de tu barrio, no es lo mismo que comer en McDonald's o en Corral. O sea, cada casa tiene su forma de preparar la hamburguesa, cada iglesia tiene su unción y su ministración y su alimento también de manera especial. Y cada semilla da fruto dependiendo su piso térmico. Y Dios nos trajo acá. Entonces acá estamos, acá es donde el Señor nos bendice y nos alimenta a todos. Entonces vamos a aprender temor de Dios hasta en esas pequeñas cosas, porque eso es parte, desde que me levanto y empiezo a alistarme, ahí comienza mi ofrenda, ¿saben? La manera como me levanto. Yo no puedo levantarme histérico porque voy para la iglesia. Yo no puedo levantarme enojado. ¡Ay, iglesia! Y preciso, tanto que yo le dije a la pastora que fuera por ahí tipo mediodía para yo alcanzar a dormir hasta las 10 de la mañana. Y preciso, tan temprano. Hoy domingo se me olvida. Hay gente que se levanta, mucha gente alrededor del mundo se levanta el domingo sin alegría y sin gozo, amargados para ir a la iglesia. Pues mejor ni vayan. Pues ¿para qué van con una mala actitud? No vayan, en serio, no vayan. Dios no necesita eso. El temor y la comunión de Dios es con aquellos que en intimidad lo buscan. O sea, todo habla, desde la manera en que tú te alistas, cómo sales, cómo te desplazas, todo, porque tenemos que venir felices y llenos de gozo a la casa de Dios. Amén. Eso es parte del temor a Dios. ¿Por qué Abraham se llamaba amigo de Dios? Santiago 2, 23 al 24. Vamos a leer esto en NBI. Me dicen si lo encuentran, por favor. Así se cumplió la escritura que dice que creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras. ¡Ay, qué lindo esto! Y no solo por la fe. ¡Qué lindo! Porque es que nosotros tenemos por claro que no es por obras que somos salvos.
para que nadie se gloríe. Somos salvos solamente por la sangre del Cordero, que es Jesucristo. Es la única forma de entrar a la eternidad, solamente a través de Jesús. Pero la Biblia es clara cuando me dice que la fe mía me lleva a producir frutos dignos de arrepentimiento. Mi fe se traduce en obediencia. El que cree es obediente. Ahora, si yo me voy al supermercado y compro unas latas de, qué sé, duraznos o liches, entonces las compro y las tengo en mi alacena y voy a mirar una de esas recetas que salen así, aceleradas, ¿ya saben cuáles? Usted la empieza a mirar, mira el video y se da cuenta que dentro de los ingredientes se ve tan sabroso, tan apetitoso. Ese video como que vende y justo tú ves harina, huevos, mantequilla, duraznos, liches, lo que compra, yo tengo tiempo, se ve fácil, voy a empezar a hacer. No, esas que uno a veces se mete de cabeza y luego se termina engalletado y como que no funciona. Pero bueno, en fin, tú abres la alacena, tú miras la lata, dice la foto, está un durazno dibujado gustoso también, gigantesco, rozagante, y tú ves marcado la fecha, ok, perfecto. Tú vas poniendo todo sin mirar nada más, tú abres, porque ahora vienen de abre fácil, y tú ni siquiera piensas, vacías el contenido de lo que te están pidiendo. Tú no esperas romper la bolsa de la harina y que de pronto te salgan garbanzos. Tú sabes que si dice harina, es harina. Tú sabes que si en la lata dice tal contenido. A veces tenemos más fe en los supermercados que en nuestro Señor, que gobierna el cielo y la tierra. A ojo cerrado, con los ojos vendados, decía, sin mirar. No, espérese, yo miro si es harina. Espere, yo pruebo. ¿Es maicena? ¿Es fécula? ¿Qué es esto? No, tú vas vaciando. ¿Cuántas cucharadas? Tú ni miras. Ahí solamente dice, hay tanta fe para creer en las manos humanas, pero no hay la misma fe para creer en las manos del Creador. Necesitamos fe. Si Dios te dice camina, camina. Si Dios te dice quédate quieto y suelta, te quedas quieto y entregas. O sea, lo que Dios nos diga tenemos que hacerlo, porque es Dios, es el Señor. Él nos sostiene, Él sostiene el universo. No le ha quedado grande absolutamente nada hasta este día. Su vida y la mía, a ver, nuestras vidas en las manos de Dios. Nosotros somos muy pequeñitos, Él es grande. Él nos sostiene también a nosotros. O sea, tus 10 millones, tus 20 millones o tu proyecto, lo que necesites, 100, 1000, 2000, lo que sea. Dios tiene todos los recursos, Él es el dueño del oro y de la plata. Nos falta es fe, nos falta es creer, nos falta confiar. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Y dice que fue por la fe que Abraham actuó. Y esto a él se le tomó en cuenta y fue llamado amigo de Dios. Esto se le tomó en cuenta como si fuera justo. Fue justicia. O sea que Dios nos llama justos cuando le creemos a Él. Es eso lo que está diciendo. O sea que Dios nos considera también amigos de Él cuando nosotros caminamos por fe. Avanza. ¿Para dónde? No sé. Avanza. Ahora, ok, salgo de acá. ¿Ves? Entonces Dios nos considera amigos cuando confiamos en Él. Él espera que nosotros confiemos en Él. Nosotros debemos entender esto que es clave. Acá hay un código bien impresionante en la vida de Abraham. Hay unos códigos secretos acá. El creer te lleva a ti a obedecer a Dios. La obediencia no es nada más que fe. Por eso nunca una persona que no cree en Dios busca santificar su vida y guardarla en integridad para Él. El que no cree en Dios dice, no, comamos y vivamos que mañana moriremos, como decía la generación de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, andaban de juerga, de carnaval, de rumba en rumba, de borrachera en borrachera, de tomata en tomata, de aquí para allá. Un relajo. ¿Por qué? Porque no creían. Pensaban que eso no era verdad, que Dios no era real, que no iba a pasar nada, y dudaban todo el tiempo. Y esa duda y esa falta de temor de Dios no los hacía que se guardaran en santidad. Cuando alguien confía en Dios, cuando alguien cree en Dios, obedece y se guarda para Él, porque dice, Dios tiene algo para mí.
Dios tiene algo bueno para mí. Entonces mi vida no está en oferta. Yo no estoy en outlet, ni en realizaciones, ni tengo una etiqueta roja por ningún lado donde dice 50, 70% de descuento. Entonces, lo primero que caiga, el primero que me haga cambio de luces, entonces, hey, acá estoy, en el anaquel como quedándome, por favor, llévame. No. El que confía en Dios sabe que tiene un valor, una dignidad que fue pagada en la cruz del Calvario, que tiene un nivel de autoridad y que el que quiera acercarse a Él, tiene que acercarse en primer lugar a Dios para llegar a su vida. Usted no está en un anaquel, no estamos en un anaquel, no somos personas en oferta. Nuestra dignidad le costó un precio de sangre a Jesús. Esto no es orgullo, esto no es orgullo, no tiene nada que ver con arrogancia ni tiene que ver con orgullo. Esto se llama dignidad de hijo del reino. Esto es dignidad. Yo entiendo quién soy en Cristo Jesús, lo que Él me llamó a hacer en esta tierra y no ando distraído en bobadas y cosas ridículas de este mundo. Ay, como la coreografía de Karol G, pero un pasito para acá, otro para allá. Ay, sí. Y las canciones. ¿Qué es eso, por amor de Dios? Distraído en cosas bobas, ridículas, eso es absurdo. Atalía, Jezabel, Afrodita, toda la inmundicia de idolatría que en la antigüedad existió, representada en personas que desgraciadamente desgraciada y tristemente pertenecen a esta nación, que pero tampoco nos representan a nosotros, ¿no? Aclaro. Y gente mirando y aprendiendo, y sí, tiene razón las canciones. La gente se llena de una filosofía tan barata, entonces están en outlet, están con una etiqueta roja, entonces no importa lo que caiga, el primero, con tal de que respire y medio parpadee, pues bueno, acá bienvenidos. No, espérese un momento. Pero espérese un momentico. Yo primero que todo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, un siervo de Dios. Entonces yo a Dios me debo y me guardo en temor. Por eso odio lo que Dios odia. Él es mi amigo y yo soy su amigo, y Él es mi aliado y yo soy su aliado, y el Señor y yo somos uno solo y estamos buscando lo mismo. Lo mismo buscamos Él y yo. Lo mismo tenemos que buscar. Esa es la verdadera amistad con Dios. Entonces ahora nosotros podemos mirar si somos o no somos amigos de Dios. Ahora vamos a mirar. Para terminar, yo quiero regalarles estos dos versículos. Vamos a leer el Salmo 139, verso 16. Esto está Nueva Traducción Viviente también. Dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado ¿en dónde? Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara, y eso es tan lindo, esto es tan precioso, de verdad. Eso me lleva a guardarme y a confiar en Él. Antes de que se haga un casting para cualquier película importante, antes de que se llame y se convoque a casting, ya hay un guión y hay unos personajes. El guión fue por completo escrito y los personajes ya fueron definidos, ¿verdad? Y luego se empieza a convocar la gente al casting y se mira quién aplica qué papel y quién va a representar y quién va a estar y quién se contrata, quién va y quién no va. Así funciona, ¿no? Pues los que saben o han visto algo de películas saben que así funciona. Qué lindo es saber que el Señor ya tiene el guión de nuestra vida por completo escrito. El Señor tiene el guión completo. Dice: me viste antes, o sea, antes de que yo fuera una semilla, antes de que fuera un embrión, antes de que naciera, me viste. Tanto así que el salmista entiende esto, que dice: me vio Dios en el vientre sin yo ser un ser formado, Él me vio a mí. Cuando Él nace dice: yo quiero ver al que me vio a mí, yo quiero ver al que me miró a mí antes. Ese es el vacío de eternidad que los seres humanos, muchos, no quieren reconocer que tienen. Es que fuimos vistos en el vientre de nuestra madre por el Señor Santo. Por eso un bebé no puede ser abortado, porque un bebé es alguien tan santo, porque nadie puede ver a Dios sin santidad, porque el que mire a Dios sin santidad se muere. Eso no ha cambiado. O sea, lo que pasa es que ahora Cristo es el abogado y es el intermediario, es el escudo. Es así.
Pero la santidad de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo 3 veces santo y nadie puede mirar a Dios si no es con santidad. Así es de que el embrión que está formado o se está formando en el vientre de la mamá es santo. Mi embrión fue visto por tus ojos. Acá en la Reina Valera lo expresa así. Así es de que el salmista dice, Dios me vio, ahora yo quiero verlo a Él. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón cada día. Él me miró allá cuando yo era una pequeñita semilla, cuando para mucha gente yo no tenía ningún valor. Para cirujanos, ¿a cuántas personas les dije, aborte ese hijo, no tenga otro hijo, aborte ese chino? O sea, ¿a cuántas de nuestras mamás quizás o padres les dijeron, no se ponga a traer hijos al mundo? Sobre nosotros quizás. ¿A cuántas mamás les dijeron sobre sus hijos, no tenga un hijo? ¿Para qué? ¿A cuántas? ¿A cuántas personas les pudo haber ocurrido eso? Y miren, el que nace tiene la oportunidad de Dios para volver a Él, para que cada día de su vida anhele volverlo a mirar. Esto tiene que ser un deseo de nuestro corazón. En esto demostramos que queremos ser amigos de Dios, en entender que Él es nuestro amigo, que Él nos vio desde antes, que Él anhela tener intimidad con nosotros cada día, amistad íntima con nosotros, que nosotros debemos anhelar exactamente igual porque somos aliados. Aliados, queremos lo mismo. No puede ser que Él me quiera mirar a mí y que yo no quiera mirarlo a Él. No puede ser que Él me anhele celosamente como me anhela y yo no anhele nada de Él. O sea, es injusto, es incorrecto que seamos tan desagradecidos. Mi embrión fue visto por los ojos del Señor. Y dice que cada día de mi vida estaba registrado ya en su guión, en su libro. Cada momento fue diseñado antes, cada momento fue diseñado por Dios. Ahora, ¿quiero estar en el diseño o quiero hacer lo que a mí se me da la regalada gana? Porque Dios no va a obligar a nadie. Yo puedo escoger. Y yo honestamente escogí hace 30 años caminar con Él. Y no juego, sé que esto es muy serio. Esa fue mi decisión. Al comienzo no entendía y no tenía fuerza para muchas de las cosas, de verdad, no entendía nada. No sabía en realidad nada, pero ahora yo puedo decir, no puede pasar un solo día de mi vida sin que yo esté con Él. Entonces, fíjense ustedes, Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son pensamientos de bien, no de mal, para darles el fin que ustedes tanto anhelan. Vamos a mirarlo en ¿cuál es esta, John? Vamos a verlo en la palabra, Biblia, la palabra hispana. Dice Jeremías 29:11, con esto terminamos. Yo conozco mis designios sobre ustedes, oráculo del Señor. Son designios de bienestar, no de desgracia, pues les ofrezco un futuro y una esperanza. Diseño, futuro y esperanza. Ese es el diseño de Dios. En nuestro diseño, ni futuro ni esperanza. Si nos ponemos a escuchar nuestros pensamientos y nuestro corazón por lo que se mueve en el mundo ahora mismo, ni futuro ni esperanza. El agua se acabó, la luz se va a acabar, la carestía, las hambrunas y las pestes y más. Ustedes saben lo que gobierna el mundo caído. Pero dice el Señor que para nosotros los que creemos hay un futuro y una esperanza. ¿Qué quiere hacer Satanás? Hacernos dudar de este diseño perfecto de Dios. Por eso todo el tiempo nos lanza dardos a nuestra mente y mentiras. No vale la pena vivir, vivir es horrible, la vida no sirve, no vale la pena, deberías morirte. O sea, manda dardos a la gente con desaliento, con espíritu de muerte, de atormentar, de escasez, de pobreza, de miedo, o sea, tantas cosas que Satanás le lanza a la humanidad. ¿Por qué? Es más, se trae el pasado. Usted hizo mal, usted cometió este error, si no hubiera hecho esto, si no hubiera arrancado por allí, si no hubiera, y empieza a lanzar dardos por todo lado. El tipo desesperado nos odia y lanza dardos constantemente. Dice que anda como un león rugiente, mirando a quién se va a devorar. Anda así Satanás, él nos odia. Y él sabe que, bueno, el pasado usted y yo ya no lo podemos cambiar y el pasado sí le pertenece a Satanás.
Sí, los errores del pasado, pues que se quede él con eso. Pero el futuro le pertenece a Dios, porque Él nos entrega un futuro y una esperanza. Por eso Satanás quiere confundir nuestro presente, para que el futuro de nosotros no tenga esperanza. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Nos quiere confundir y trastocar este presente para afectar nuestro futuro. Miren, decidimos hoy, estamos parados acá en el presente. Nuestra decisión es aquí y es ahora. ¿Queremos ser amigos de Dios? Él es nuestro amigo. ¿Queremos hacer alianza con Dios para que Él nos revele ese pacto, esa alianza? Bueno, yo estoy acá. Amén.